Bienvenidos a otro episodio de A ver qué pex. Hoy abordamos un tema que está revolucionando el mundo, la inteligencia artificial. Nos preguntamos si esta tecnología es la solución a muchos de nuestros problemas o si trae consigo nuevos desafíos. Hablaremos de cómo está presente en nuestra vida diaria, ya que las usamos casi sin darnos cuenta. Analizaremos los pros y los contras de la inteligencia artificial, explorando casos en los que se ha convertido en una herramienta fundamental para la productividad y la comunicación. ¿Es esta tecnología el futuro o debemos preocuparnos por sus implicaciones? Desde las aplicaciones de esta inteligencia artificial más populares hasta los sistemas más avanzados, te contamos todo lo que necesitas saber. Si te interesa seguir descubriendo temas tan emocionantes como este, no olvides suscribirte a nuestro podcast en Spotify y a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio y así hacer crecer la comunidad de A ver qué pex creada para ti. En Marketing Online Local, visualizamos un futuro donde cada historia cautiva, inspira y transforma. Redefinimos la creatividad y la eficacia en el marketing digital, conectamos marcas con audiencias, generando impacto y crecimiento sostenible. Marketing Online Local, tu socio preferido en el panorama digital en Tehuacán, te da la bienvenida al podcast. ¡Yo! ¡Yo! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado todos ustedes? La verdad estamos, pues así estamos. ¿Cómo ves, mi Robert? En esta ocasión venimos a hablarles de cosas diferentes. Sí, sobre todo porque la idea principal de todo esto es poder abarcar en determinado momento todo lo que se pueda. Obviamente, pues con la ayuda de ustedes vamos a ir creciendo más. Allí en la cajita de comentarios pónganos qué les gustaría, de qué tema les gustaríamos hablar, de cualquier tema, créanlo. Nosotros nos ponemos a hacer la tarea y hablamos de cualquier tema. Ahorita queremos platicarles algo que está llamando mucho la atención y que está generando mucha expectativa y mucha pregunta, porque a final de cuentas la inteligencia artificial prácticamente llegó a nuestras vidas para quedarse. Eso es algo que en las películas de ciencia ficción se hablaba, se decía, aquellos contemporáneos de nosotros se acordarán de esas películas en donde ya se hablaba de la inteligencia artificial, algo que afortunadamente nos está tocando ver, lo estamos viviendo, lo estamos palpando, y pues la IA ya se metió ahora pues en WhatsApp, ¿no? Ya WhatsApp, en Facebook, en Instagram. Anteriormente creo que había aplicaciones o programas para ocupar la inteligencia artificial, que era el ChatGPT, algo así me parece. La verdad es que yo nunca lo ocupé, no sé ni de qué va. Pero ahora que con esta herramienta en las redes sociales es como que más... ya de por sí entramos a las redes sociales para perder el tiempo. Y ahorita es como tenerlo un poquito más a la mano, porque puedes crear imágenes a partir de la aplicación. Puedes preguntarle infinidad de cosas a esta nueva herramienta de las redes sociales. Sí, bueno, yo sí he estado ocupando, sí ocupo el ChatGPT. Ahorita ya hay una nueva versión, empezó con ChatGPT 3 y ahorita ya hay otra versión que es la 4. Obviamente para ello pues tienes que entrar en un plan de paga, viene mejorado, que si bien es cierto, esta inteligencia artificial se va alimentando de las ideas que tienes o de lo que vas mencionándole, porque a final de cuentas es una inteligencia que va aprendiendo de lo que tú le vas comentando. Y es algo que no pudiera ser tan extraño para ti porque, de hecho, ya lo acaba de decir Robert, está inmiscuido ya dentro de tu vida. Lo vemos desde la parte en que en YouTube, por decir, tú te pones a ver una película, un video de algo que te llama la atención y los llamados algoritmos y la inteligencia hacen que solo te lleguen videos de eso. Y obviamente que al monitorear, lo que te gusta,
empieza a vincularte con otras cosas entre la parte de la mercadotecnia, ya te empieza a hablar acerca de lo que es por decir, ¿te gustan mucho los videos de básquetbol? Ah, bueno, pues sin querer en alguna red social ya te va a llegar la invitación porque hay artículos de básquetbol que te pudieran interesar, ¿no? Ya te empiezan a poner un poquito más, de basquetbolistas, de errores, de cuándo viene la próxima temporada, o sea, ya te empieza YouTube a poner videos de acuerdo a los gustos que tienes. Hablo de una cosa en particular, pero hablando de manera general, que tú tuvieras gustos de cine, de teatro, de música, de todo eso, entonces ahí está entrando parte de la inteligencia artificial donde va seleccionando cuáles son, se va enfocando hacia los gustos que vas teniendo. Entonces, hoy en día, ahora ya se coló hasta WhatsApp. ¿Tú para qué has ocupado esta nueva herramienta? Fíjate que el ChatGPT lo he utilizado porque, bueno, obviamente este canal viene patrocinado por Marketing Online Local y nos está, de repente nos ha tocado realizar algunos escritos, algunas redacciones sobre de cómo podrías tú en determinado momento generar una descripción de algún producto. Entonces, de repente yo lo manejo como idea, sí, anoto allí, una pero idea. si te funciona, sobre... si te sorprende lo que... Pues, quién sabe, no sabré decirte si es que me sorprenda, lo que sí es que digo, me facilita muchas cosas, porque me da más ideas, porque haz de cuenta que de repente tú te da una base, una descripción del producto, y tú sobre eso dices, no, pues bueno, si esto sería una buena idea, creo que le voy a agregar esto otro, y empiezas a trabajar, empiezas a crear sobre lo que te ha dado como base. Pero con esta nueva herramienta ya la has probado o analizado un poco más a fondo acerca de lo que existe, porque te maneja simplemente ahorita la barra de búsqueda y te da varias opciones, y de acuerdo al tema o publicación que vayas viendo te va dando la opción, pero hay más funciones acá. Digo, yo realmente no las he probado, pero aquí tenemos 7 funciones increíbles que te van a sorprender de esta nueva herramienta de Meta. Pues mira, en una de esas ya la puse en práctica, que es que es una redacción de textos. Y por decir, yo hice le puse la información inicial donde le pedí que me hiciera un escrito inspirado en un libro que se llama La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, utilizando los personajes de Batman. Ah, caray. Sí, entonces utilizando los personajes de Batman, pero dirigido a los niños. Ajá. Entonces, al hacer la novela, me la sacó tal cual como era, y me menciona la redacción. No la tengo ahorita a la mano, la voy a buscar, pero sí la adaptó de tal manera que dije yo, no manches, o sea que si estás en la universidad, en la escuela, y quieres hacer un trabajo, ahí tienes tu herramienta para hacerlo, ¿no? Sí es una herramienta, a final de cuentas es una herramienta que te sirve. No lo hagan. Pues sí es válido, y si tu profe te dice que sí lo puedes hacer, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero ya te quita mucha obligación a ti de leer, de analizar, a final de cuentas hacer un análisis de tu trabajo, ¿no? Pues sí, es que esa es la parte en la que de repente pues ya el maestro tendrá que juzgar. Es hacer trampa, ¿estás de acuerdo? Me deja sin palabras, no sé qué decir. Si es trampa o no, porque en estos tiempos... No es algo que no hubiéramos hecho en su momento, pero... ¿Estás de acuerdo que es hacer trampa? Si hubiera estado, diríamos que chido. Sí. Yo sí lo hago, ¿no? Es que todas esas herramientas que existen ahora, cuando nosotros teníamos 20 años, 20 y tantos, híjole,
otra cosa hubiera sido. Mira, aquí tengo la redacción que hice, que le solicité el chat GPT, le puse la insoportable levedad del ser de Milan Kundera, qué personajes usar, Batman, y que lo haga con un tipo de reacción amigable para los niños, y me puso lo siguiente, el título, la insoportable levedad de ser Batman, y luego, en la ciudad de Gotham, Batman se sentía abrumado por la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, sentía que su capa era muy pesada, como si llevara el mundo entero sobre sus hombros. Un día se encontró con su amigo Robin, quien le dijo, Batman, no te tomes tan en serio, la vida es divertida, disfrútala. Pero Batman no podía evitar sentirse serio, sabía que su trabajo era importante. Entonces se fue a hablar con su amigo Alfred, quien le dijo, Batman, la vida es como una taza de té, puede ser amarga o dulce, depende de cómo la tomes. Batman pensó en esto y se dio cuenta de que tenía razón, así que decidió tomar las cosas con más calma y disfrutar del momento. Empezó a sonreír más y a divertirse con sus amigos, y aunque la ciudad de Gotham seguía siendo un lugar peligroso, Batman se sentía más ligero, como si su capa fuera más liviana, y así Batman aprendió que la vida es un equilibrio entre seriedad y diversión, y que a veces lo que necesitamos es tomar las cosas con más levedad. O sea, de alguna manera hasta con mensaje, canijo, ¿no? O sea, a mí sí me gustó, me gustó, la neta me gustó, y hasta como para plantearlo con mis chavitos. A mí la verdad es que no me suena como nada a Batman. Pues no, a nada. Obviamente no, porque es una adaptación solamente utilizando los personajes de Batman. No me gustó. Bueno. Déjame decirte que no me gustó. Pero fíjate, no, está muy padre, ¿no? O sea, te da otro punto de vista de ciertos personajes a otro tema. Sí, está muy padre. Fue como que la otra cara de la moneda, como de eso se trata, ¿no? De jugar con esta herramienta. Exacto. Pero mira, ahí te va otras funciones que están en esta herramienta de Meta. Imagine Me. Solo escribe Imagine Me en tu chat de Meta ahí para comenzar. Puedes agregar un prompt como Imagine Me as royalty. Meta está comenzando a lanzar esta función en beta en Estados Unidos. O sea que tú puedes subir una foto tuya y te va a imaginar como un rey o una reina. O sea, fíjate, esas son una de las funciones. Mira, otra función de esta herramienta. Otra bien sencilla y boba, que es la consulta del clima y cómo vestirse para ese día. Yo esa la hice ayer. ¿Ah, sí? Esa yo la hice ayer. Le pregunté a la inteligencia artificial qué me podía poner de ropa para el día. Pero sí es muy específica. Te dice, ahorita les voy a enseñar qué me puso. Dime qué tipo de clima hay en tu ciudad o en tu país para yo poder ayudarte, ¿no? Y ya le puse, ¿qué puedo vestir en un día lluvioso? Ajá. Y te pone, obviamente no te va a poner la camisa, el pantalón, los zapatos, ¿no? Te dice algo muy ad hoc. Utiliza suéter, este tipo de material, ese tipo de zapato. O sea, sí es muy acertado, porque obviamente es lo que uno está pensando, ¿no? Ajá. Pero mi pregunta era así como que, bueno, ¿qué colores me pongo? Ajá. Pero sí es muy acertado. O sea, mientras tú seas más específico con tus preguntas o con tu búsqueda, exacto, esta inteligencia artificial es una herramienta, pero... Sí, pues es que la clave radica en que hay que ser muy específico lo que le quieres, preguntar. Porque si eres muy ambiguo en lo que le quieres dar a conocer, o sea, de repente no sí te va a dar la respuesta, pero te la va a dar ambigua. Dijera por allí alguien que conocí hace mucho tiempo, le medio preguntas, te medio contesta. Más o menos esa es como que la lógica de las cosas. Tienes que ser muy puntual en lo que vas a decir. Sí, exacto. Y mira, fíjate, otra función que tiene la inteligencia artificial de Meta, ahorita que hablabas de hacer ensayos, mira, y se llama 405B en WhatsApp para matemáticas y programación. Te ayuda con tareas de matemáticas, soporte de depuración y optimización de código, instrucción en conceptos técnicos complejos. ¿Tú ocuparías esta opción? Pues sí. Ayuda con tareas de matemáticas. Pues es que, no sé, de repente no sé qué tan
pues qué tan provechoso pudiera llegar a ser, porque desafortunadamente ya como tal decirle a alguien, hoy en día decirle a alguien, y que no suene todo esto que les menciono a una crítica, básicamente es la realidad de las cosas, y es que es importante de que qué vas a hacer si no tienes tus dispositivos a la mano y necesitas de las matemáticas para hacer algo, para resolver una situación. ¿Matemáticas básicas? Sí. 2 más 2. Bueno, pero te puedo asegurar que si hacemos un experimento social, estaría bueno hacer un experimento social, salir a la calle y hacer un experimento social y preguntarle a alguien de una generación actual eso. Pues mira, definitivamente, dime, ¿cuántos 2 más 2? Este tipo de herramientas es enfocada para todos, hay Sí. para todos, y ya cada quien podrá ocuparla a su beneficio. Porque mira, otra de las funciones también es crea un nuevo juego desde cero. Ah, bueno, eso sí, Para los amantes gamers. sí, eso sí es interesante. Sí. Y mira, también hay edición de fotografía. Añade o elimina objetos, cámbialos y edítalos fácilmente. O sea, tiene muchas funciones. No, pues la verdad es de que Meta IA llegó para quedarse, se los decía hace un momento. Vaya, está padre, digo, para aquellos que son muy curiosos y les gusta toda esta parte de la tecnología, y para aquellos que dicen, ay no, pues como que no, vayan involucrándose, porque la verdad es de que hoy en día ya la tecnología, si ya lo decían antes, la tecnología ya nos ha abordado y está con nosotros día con día. Tenemos que estarnos actualizando constantemente conforme a lo que vaya saliendo, cañón. Y rebasado aparte. Sí, no, o sea, podríamos decir nosotros que tenemos la cualidad de poder manejar lo que se nos viene presentando, pero pues sí, de repente hay aparatos que dices tú, oh, no manches, ¿viste cómo funciona? ¿Dónde le busco? Antes por lo menos había un botón de encendido y apagado, y de repente no, pero pues ahorita ya con las nuevas tecnologías que vienen, está tremendo. Y ahorita pues con esta inteligencia artificial que de algún modo pues está prácticamente abordando todo, incluso hasta para consultar que se te pasó el partido del América. Eso nunca se te puede pasar. Eso nunca se te puede pasar, amigo. Con o sin inteligencia artificial. Eso sabemos todos a qué hora es y en qué canal. ¿Ah, sí? Eso no pasa. Bueno, habemos algunos que sí se nos va el avión y preguntamos a qué horas va a ser el partido, pero bueno, al final de cuentas puedes consultar incluso los resultados de algún evento deportivo que se haya dado. Pues ya no tienes que andar navegando en el teléfono, o sea, como que esa es la facilidad que te da. En Facebook yo me he fijado, bueno, ahorita que mencionaste el fútbol, yo sigo muchas páginas de fútbol en Facebook. Y ahorita paró la Liga MX para jugarse la Leagues Cup en Estados Unidos. Entonces, en cada publicación que sale de Leagues Cup, te va ella ahí te da la opción de qué quieres saber sobre esa publicación. Si quieres saber tabla general, cómo van los equipos, los jugadores, o sea, hay no solamente la barra de búsqueda en cada aplicación, que es Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, sino que cada publicación te da una opción para que AI te vaya informando sobre lo que quieras saber. Y así, o sea, hay publicaciones de noticias, publicaciones de los Juegos Olímpicos, o sea, te da esa opción de saber cosas puntuales sobre esa noticia o sobre esa publicación. Pero es basado en el interés que tienes. Sí. O sea, si tu interés es fútbol, te va a dar noticias, estadísticas, te va a dar calendarios y todo eso sobre el tema de fútbol. Pues las páginas que sigues, ¿no? Y ya de ahí algunas sugeridas, ¿no? Sí. O sea, te va sugiriendo muchas. ¿Te gusta el fútbol, el deporte? Bueno, ¿ya checaste fútbol americano? ¿Ya dices cuándo inicia la pretemporada? Sí. O ya checaste Anda, le interesa el fútbol americano, pero no, sí. A mí sí me gusta mucho el fútbol americano. Pero bueno, en otro orden de ideas, ¿tú checaste esta parte de las referencias Neuralink? No. ¿No? Pues es capaz de proporcionar información que se utiliza en los prompts mal escritos.
en algunas palabras. O sea, como que es para modificar textos, ¿no? ¿Tu ortografía? Sí, sí, algo así. Esto puede cambiar ya que es posible que te indique el tipo de página de la que debes obtener. Ah, no, es para buscar información de manera específica sobre una fuente en particular. Para eso te sirve. Ahora, lo que me preguntabas hace rato, que si yo he utilizado inteligencia artificial, sí lo he utilizado y me ha servido mucho como lluvia de ideas, y lo puedes hacer ahora también en WhatsApp. Ya te da esa herramienta de poderlo utilizar como lluvia de ideas. Sí, en las 3 aplicaciones está. No sé si en cada aplicación sea diferente o sea lo mismo. Realmente solamente lo he ocupado en Facebook. Pues yo la verdad me eché a la tarea todavía no termino, pero por lo poquito que lo que es esa parte y lo que es lo que platicábamos acerca de la edición de una imagen y que le puedes poner movimiento, esa parte también esa no la eché a andar, pero dices tú que sí. Sí, funciona, ¿no? Sí, o sea, tiene muchas cosas por donde puedes irle buscando, ¿no? Y a medida de que lo vayas ocupando, pues van a salir otras más, ¿no? Sí, que te pueda facilitar el camino a donde quieras llegar, ya sea a una información, a una imagen, a un texto, a un ensayo. También nos sirve como traductor. También. Bueno, pero Sí. eso ya existía, ¿no? Los traductores. Sí, pero pues haz de cuenta que si tú querías traducir algún texto, te ibas al navegador y buscabas traductor o descargabas la aplicación. Ajá, y ya lo tenías, y tenías que correr, entre comillas, en el teléfono a buscar de dónde la herramienta para poder, y aquí ya lo puedes hacer directamente en tu WhatsApp. Definitivamente es una herramienta muy buena, pero sí hay que estarla manipulando para ver qué es lo que más trae, ¿no? Pues es que como dicen que la práctica hace al maestro, aquí sí, en este claro. caso, entre más le practiques, entre más le metas ahí, que ya han de tener hasta conejos en los dedos, así, que sí, ¿no? Ya las nuevas tecnologías ya no tienen ese problema. Nosotros sí, pero ya No, las nuevas generaciones ya. No, ya verás cómo tienen la forma de estar en creo que ya ahora el dedo dicen que va a servir encontrado, ¿no? Y ahora va a estar, o sea, ya no va a estar así de esta manera. Ahora pues va a estar, probablemente. Probablemente. O te crecen más los dedos. No sé. Lo nuestro era estoy yendo mucho a la ciencia. Túnel del carpio, ¿no? Por el mouse. Sí. ¿A ti no te pasó nada de eso? No. Yo sí, después de la pandemia, en el trabajo que tengo, que es de oficina, sí empecé a tener el problema del túnel carpiano. Obviamente, quien no lo sabe, pues luego te dicen, no, es que es operación. Pero luego de repente había una terapia que podías hacer que no te llevaba a la operación porque es muy pero difícil. Pero también es como, bueno, el agarre tanto del mouse no es tan necesario, ¿no? Porque desde el teclado puedes tener tus rutas para no ocupar tanto el mouse también. El mouse en su momento también fue una herramienta novedosa. Que ayudó mucho el manejo de las computadoras, pero tampoco es como que ya sea tan necesario. Pues a mí me pasó que pues yo así como que diga yo, pues los únicos atajos que yo me sé de los teclados es el control Z, el Windows P, el control P, el control V, el control C. Son los únicos atajos que yo me sé. Pero, pero pues sí, yo la neta, sí, el mouse era el que más ocupaba. Con la tecla Alt también. ¿Así? Te va dando la opción alrededor de la pantalla. Y ya con el teclado de flechas te vas ubicando en tu pantalla. Entonces, ¿la plaza es el Alt? Alt y tus flechas. Para irte moviendo a la pantalla. O sea, te quedas sin mouse, no es el fin del mundo. No. Pero te digo, también eso es cosa de estarle ahí investigando y moviéndole y obviamente echando a perder. Pues y descomponiendo las cosas. Sí. Aquí fíjense que este tema es para los que ya son doctos en el tema de la tecnología, como para los que todavía les da miedillo, ya oyeron. Aquí lo importante es practicar, echar a perder, y el chiste es ir saliendo de la duda, ¿no? Ir avanzando en cuanto
al tema de la tecnología, es no quedarse atrás. Y hablando de la inteligencia artificial, te digo, yo realmente cuando empezó a salir no le puse mucha atención. O sea, sí me sorprendió que sacaban imágenes de, pues por ejemplo, de actores sí. representando un personaje que no habían hecho, ¿no? O sea, ese famoso el querer que un actor esté en cierto personaje, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial ha ayudado a eso de que ciertos actores estén en esos personajes. Y hasta ahí me he quedado ¿Y a poco no te tocó el de las imágenes del Papa, Juan Pablo? No, sí, no, sí, Juan Pablo, sí, es el Papa, ¿cómo se llama? Francisco. Uh-huh. El Papa Francisco, que lo sacaron con vestimenta de reggaetonero y... No, es que o sea, pero ya fue un trabajo de IA. Es que yo creo que lo que más se refleja ahorita de inteligencia artificial es eso, ¿no? Las imágenes y los memes que te pueda crear. Y de hecho hubo un rollo hace unos, ¿qué fue? ¿Tendrá meses o tendrá como un año? Cuando fue que hubo una huelga en Hollywood precisamente porque ya van a utilizar la inteligencia artificial para algunos personajes. Muchos actores y actrices están en contra de eso, de que te rejuvenezcan o te envejezcan en base a la inteligencia artificial, ¿no? O que de repente el actor y la actriz ya no esté y te revivan por inteligencia artificial. Pero, bueno, ahí depende, ¿no? Ahí son los actores, las actrices que no quieren. Los escritores, ¿no? Que les está quitando también la chamba. Uh-huh. Pero, por ejemplo, también está el tema de si no está un personaje, un actor, un cantante, pero te va a dar un nuevo trabajo de esa persona, pues se agradece. Ajá, sí, bueno, pero a final de cuentas el problema que hay allí es que dicen cómo van a... Es que creo que no pensaron en más allá, porque ellos decían, no, pero es que cómo voy a aparecer yo allí y no me vas a pagar. Pero a ver, también están los derechos. Pero yo creo que eso ya es un contrato, ¿no? Sí, o sea, tu representante, tus abogados deben ponerse al tiro con eso. Ok, sí está bien, pero vas a firmar un contrato que donde quiera que aparezca la imagen de mi representado le vas a pagar. Porque mira, en ese tema yo agradezco la inteligencia artificial porque gracias a eso tuvimos la última canción de los Beatles. Uh-huh. Entonces yo ahí sí agradecí a la inteligencia artificial. Ahí sí le encontré un propósito y una finalidad que dije, bueno, volveré a escuchar la voz de John Lennon junto con música de Paul McCartney, de George Harrison, de Ringo Starr. O sea, para mí yo sí estuve al borde de las lágrimas. Al borde no, sí lloré cuando escuché la canción. Entonces, ahí se agradece la inteligencia artificial. ¿Cuál es el nombre de la canción? Ahorita te digo el nombre. Bueno. Me encanta mucho. Otro detalle ni el nombre me sé. Que hubo con referencia a la IA fue cuando los inicios que hicieron con Now and Then se llama la canción. Now and Then, ok. Y también en Rápidos y Furiosos ves que revivieron al güerillo. Ajá. Bueno, fue así como que los principios, ¿no? Bueno, pero ahí fue una sobreposición de su rostro nada más, porque ocuparon el cuerpo de su hermano, que era no igualito, pero sí más o menos idéntico. Porque si te das cuenta, las tomas son de espalda. Ajá. ¿No? Entonces, al momento. Digo, y realmente, si pones un poquito de atención a las escenas, si te das cuenta que el rostro de este actor de Paul Walker está sobrepuesto del cuerpo de su hermano. Sí. Pues esos eran los inicios. Porque esa película, como dices, eran los inicios, ¿no? Todavía era CGI, los efectos especiales en esas películas. Pero ahorita ya estamos hablando de algo completamente diferente. Hay una película nueva de Tom Hanks, en donde él actúa de cuerpo presente, pero lo que hace la inteligencia artificial es rejuvenecerlo. Uh-huh. Entonces, en ese tipo de producciones o de historias, creo que mientras sepas manejarla y sepas meter esa inteligencia artificial, el resultado va a ser positivo y va a ser bueno. Para tanto actores como para el espectador, que realmente es el que importa. Sí, y pues básicamente pues son los buenos usos que le puedan dar a la inteligencia artificial, porque créanme lo que desafortunadamente, así como hay tantas maravillas, cosas buenas, cosas chidas que como herramienta nos pueden ayudar la IA, desafortunadamente también para las cosas malas, la gente que se dedica,
que vive, come, duerme y es gente que nada más le anda buscando las 5 patas al gato, digo, o sea, hace de las suyas con la IA, pero bueno. Definitivamente una inteligencia artificial no va a quitar a un escritor, por ejemplo, de un guión o de una canción o de cualquier cosa. O sea, yo siento que ahí sí son cosas puntuales donde dices, no va a poder reemplazar el ingenio humano o los sentimientos de una persona, ¿no? Entonces ahí está. Okay. Existe, ok, como herramienta, pero no va a reemplazar nada. Pues así es. Este es parte de lo que nosotros hemos podido saber. Tú sabes más acerca de eso. Bueno, platícanos, ahí ponnos en los comentarios, qué onda, qué te parece este tema de la IA, si lo has utilizado, si lo has ocupado como herramienta o parte de tu vida cotidiana. Platícanos, échanos allí un grito. Les prometemos que vamos a mencionarlos en los comentarios. Todos los comentarios que nos pongan ahí los vamos a estar mencionando. Y obviamente, pues si vas manejando, pues definitivamente no nos vas a poder contestar, pero pues emite tus propias opiniones. Es básicamente la idea de que pues te distraigas con algo mientras manejas, estás en la oficina o algo, escuches algo diferente. Recuerda, estamos en Spotify, nos vas a poder escuchar todos los lunes, nuevo estreno de este podcast, para que nos estés escuchando. Suscríbete, haz que crezca esta comunidad de A Ver Qué Pex. Y pues bueno, no nos queda más tema que pues darle para adelante. Platícanos qué otro tema te gustaría que pudiéramos platicar. Y algo que se nos haya pasado de la inteligencia artificial, algo que quieran compartir, en qué lo han ocupado. Sí, y obviamente pues si nos podemos extender más sobre de algún tema en particular, nos extenderemos. Por lo pronto, hoy ya fue todo. Nos dio mucho gusto estar platicando con ustedes. Esto se fue bien rápido. Qué rápido se va todo esto. Y nos falta un tema todavía. Sí, pero será en la próxima. Ok, nos despedimos. Yo soy Vicat Gutiérrez. Robert. Nos vemos en la próxima.